Hola, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver los modelos de optimización, el método gráfico de solución. Como les dije desde un comienzo, nosotros no vamos a aprender a cómo solucionar los problemas, sino solo plantearlos. Cuando les digo el método gráfico de solución es porque hay un proceso en el que ustedes determinan el área factible, es decir, el área donde se ubica la solución del problema, pero realmente más allá de eso no van a seguir solucionando. Espero que les haya ido bien con la lectura. La verdad, ese libro es muy bueno, explica bien al detalle y como muy fácil la forma, los procesos de formulación. Entonces, ejemplo de refinación del petróleo. Entonces, como para repasar lo que habíamos visto, tenemos una función objetivo que es minimizar 20, 20 que sería el costo. Entonces, minimizar el costo total de compra de crudo. 20 sería el costo de los barriles de crudo comprados a Arabia Saudita y 15 que sería el costo de barriles de crudo comprados a Venezuela. Entonces, 20 por la cantidad de unidades que se van a comprar a Arabia Saudita, más 15 por la cantidad de unidades que se van a comprar a Venezuela. Disculpen si oyen en la parte de atrás a mi perrito, tengo un perro y a veces llora o juega o lo que sea, entonces qué pena con ustedes. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 restricciones. Las primeras dos restricciones son restricciones de producción que nos quieren asegurar que nosotros cumplamos con la demanda. Nosotros tenemos una demanda de 2.000 barriles de gasolina, 1.500 de diésel y 500 de lubricantes, si no estoy mal. Entonces, nosotros sabemos que del barril de crudo que compramos a Arabia Saudita, solo 0.3 puede producir gasolina y de los barriles de crudo que compramos a Venezuela, solamente 0.4 producen gasolina. Entonces, 0.3 por los barriles de crudo que compramos a Arabia Saudita, más 0.4 por los barriles de crudo que compramos a Venezuela, nos van a dar la cantidad de barriles de gasolina y esta suma debe ser mayor o igual a 2.000. ¿Qué quiere decir que sea mayor o igual a 2.000? Que por poquito debe ser 2.000. ¿Por qué? Porque eh, nosotros sí o sí tenemos que producir 2.000 barriles, que es nuestra demanda. Eh, bueno, 0.4 es la cantidad de barriles de diésel que produce un barril de crudo de Arabia Saudita. 0.2 barriles de diésel son los barriles de diésel que produce un barril de crudo comprado a Venezuela. Entonces, 0.4 por los barriles de crudos comprados a Arabia Saudita más 0.2 por los barriles de crudos comprados a Venezuela, me tiene que dar un total de la cantidad de barriles de diésel que se producen, y estos barriles van a tener que ser mayores o iguales a 1.500. Es decir, que el valor mínimo que ellos pueden tomar es 1.500 o la suma de esta operación es 1.500. ¿Por qué es 1.500? Porque nuestra demanda es 1.500 y sí o sí la tenemos que asegurar. Por último, tenemos que 0.2 barriles de crudo comprados a Arabia Saudita nos da un barril de crudo comprado a Arabia Saudita nos da 0.2 barriles de lubricante y un barril de crudo comprado a Venezuela nos da 0.3 barriles de lubricante. Entonces, 0.2 por la cantidad de barriles de crudo comprados a Arabia Saudita me van a dar la cantidad de lubricante producido por los barriles de crudo comprados a Arabia Saudita, más 0.3 por la cantidad de barriles de crudo comprados a Venezuela me van a dar la cantidad de barriles de lubricantes que me producen los barriles de crudo comprados a Venezuela. En total, si sumamos estos dos, me van a dar el total de barriles de lubricante producidos en la refinería, eh, y esos tienen que ser mayores o iguales a 500, es decir, que el mínimo valor que pueden tomar es 500 porque necesitan asegurar la producción, o bueno, el cumplimiento de la demanda. Y la demanda son 500 barriles de lubricantes.
Después tenemos dos otras funciones que son funciones de cantidad o de capacidad. Digamos que tanto Venezuela como Arabia Saudita no pueden producir ilimitados, ilimitados barriles de crudo, sino ellos tienen un límite. Entonces Arabia Saudita solo puede producir máximo 9.000 y eh, Venezuela máximo 6.000. Entonces no se les puede comprar más porque no tienen la capacidad de producir más. Entonces X1, que será la cantidad de barriles de crudo comprados a Arabia Saudita, debe ser menor o igual a 9.000. Es decir, que máximo les pueden comprar 9.000, que eso es lo que ellos tienen disponible, pero no mayor a eso porque no van a tener de resto cualquier valor. Y a Venezuela, X2 va a ser menor o igual que 6.000, máximo va a llegar a alcanzar un valor de 6.000 porque X2 representa la cantidad de barriles de crudo comprados a Venezuela. Entonces máximo a 6.000 porque es lo único que pueden producir, no pueden producir más de ese número, pero sin embargo sí les pueden comprar menos si llenan o alcanzan a cumplir su demanda con menos barriles. Después tenemos las dos restricciones de tipo de variable. Estas dos restricciones nos indican que la cantidad de barriles de crudo comprados o a Venezuela o a Arabia Saudita no pueden tomar valores negativos. Es decir, tienen que tomar valores mayores que 0 o 0. En este caso, X1 mayor o igual a 0 y X2 mayor o igual a 0. Bueno. Hay un método de solución que es, hay muchos, ¿cómo se llaman eso? Programas o softwares que literalmente que se encargan de solucionar este tipo de problemas. Ustedes pueden utilizar uno muy cool, que lo tienen muy a la mano, que son los macros en Excel. El problema es que muchas veces este software no les va a garantizar que tengan la solución más óptima. Con más óptima es la mejor solución. Ustedes, cuando tengan un problema de simulación, ustedes van a tener o de optimización, van a tener muchas posibles soluciones que cumplan con las restricciones que les dan acá, pero no necesariamente va a ser la mejor solución posible. Es decir, ustedes pueden tener una solución, y ya les voy a explicar más adelante para no confundirlos. Uno de los métodos más fáciles de solucionar los problemas es un método gráfico. El problema con el método gráfico es que solamente se pueden modelos lineales. ¿Qué quiere decir? Que sean lineales, que solamente tengan variables que no estén elevadas ni al cuadrado, ni al cubo, ni a la 4, ni a ningún número diferente a 1. Entonces, tienen que cumplir una función que tienen que cumplir la ecuación de la línea recta, que es y es igual a mx más b, en donde m es la pendiente, b es el punto de corte, con el eje, ya les digo, qué pena, con el eje y, y ya. Entonces, básicamente, esas son los problemas de optimización que van a poder resolver mediante el método de línea, mediante el método ¿de qué? El método gráfico. Pero en este curso, como ya les expliqué, no vamos a entrar en detalles bien en la solución, sino vamos a señalar hasta dónde son todas las posibles soluciones factibles. No vamos a ir a profundidad a seleccionar cuál es la más óptima, sino simplemente todo el rango o la bolsa de valores donde están todas las posibles soluciones que se le podría dar a ese problema. Como les dije, hay unas soluciones mejores que otras, dependiendo de lo que ustedes busquen. Antes de continuar con el método gráfico, quería darles como un pequeño
resumen de cuál es la historia de la optimización y vamos a ver otros ejemplos como para que ya entren en materia antes de empezar a solucionar los problemas. Entonces, la historia de la optimización empieza desde 1760 con J.L. Lagrange. Él empezó a calcular las variaciones, soluciones de un problema de optimización con restricciones de igualdad. Entonces, las restricciones de igualdad son las que yo les mostré, son esas cosas que nos limitan a tomar una decisión. En 1820, C.F. Gauss, ustedes lo podrán haber escuchado su nombre por la ley de Gauss-Jordan, no sé, resuelve un sistema de ecuaciones lineales. En 1860, Wilhelm Jordan refina el método conocido hoy como Gauss-Jordan. Entonces, un método de solución de ecuaciones lineales. Después, en 1920, está J. von Neumann, que él empieza con la teoría de los juegos, las teorías de equilibrio general y el crecimiento económico estable. Para mí es importante darles como este contexto porque son preguntas de conocimientos generales que probablemente más adelante en el parcial que les voy a hacer les van a salir temas por el estilo. Está W. Leon Tiff, modelo económico de entradas, salidas, determinación de coeficientes técnicos de producción, y fue un Nobel en 1973. Básicamente todo lo que entra tiene que salir. En 1930 está T. Koopmans y L.B. Kantorovich. Ellos hablan sobre la asignación de recursos escasos, economía del transporte, planeación industrial y asignación de recursos en la Unión Soviética, Nobel en 1975. Después, en 1947, tenemos a Dantzig, que desarrolló el método simple para programas lineales. Se suponía, o desde el año pasado, vamos a empezar a dictar este método, pero nos dimos cuenta que como la estructura del curso de ustedes no tiene unas clases de solución de ecuaciones, ni tampoco ven cálculo integral, ni tampoco tienen las bases de álgebra lineal, es muy difícil explicarles este método porque básicamente es todo álgebra. Precisamente por eso es que no vamos a ver cómo se solucionan los problemas, sino solamente cómo plantearlos. Además que en la vida real este método simplex no se utiliza porque los problemas son mucho más complejos de los que les voy a mostrar. Entonces, normalmente se utilizan softwares de optimización especializados en solución de problemas. Está H-Arns, W. Cooper, que ellos trabajan en las aplicaciones comerciales de programación lineal, herramientas basadas en PL. R. Gomery, que es programación entera. 1960, Dantzig, Wolf y Wenders, programación a gran escala, eso lo vamos a ver más adelantico. En 1970, Kashyan, método del elipsoide, y en 1980, Karmarkar, que son algoritmos de punto interior. ¿Listo? El proceso de toma de decisiones, como se los expliqué en un momento, hace ya yo creo que unas 2 clases, existe un problema, el problema se modela mediante una formulación, y la formulación es mediante restricciones, variables, función objetivo y demás, es la representación matemática de las características de ese problema. Con la solución de ese problema llegamos a una conclusión, a un análisis, y con esa conclusión tomamos una decisión, si decidimos aplicar o no lo aprendido en ese modelo. El sistema modelar, entonces nosotros tenemos el modelo como tal. Al modelo le ingresan unos parámetros, ustedes ya saben cuáles son los parámetros, que son los valores que nos muestra el enunciado. Con esos parámetros nosotros les ponemos unos límites, delimitamos nuestra solución mediante las restricciones, creamos unas variables de decisión en nuestro modelo para poder tomar esas decisiones y tenemos una solución.
Entonces acá les doy unos ejemplos, digamos, en, hay un caso de estudio en Francia, en una universidad. En Francia, en una universidad, el problema de ellos era que la universidad estaba un poco lejos de donde ellos vivían, donde los profesores vivían, entonces no todos tenían carros, algunos tenían bicicleta, tenían que como organizarse de alguna manera para hacer el transporte de los profesores a las universidades lo más eficiente posible, tratando de que los profesores esperaran el menos tiempo posible en la universidad sin hacer nada. Y pues realmente cuadrar los horarios con otros profesores. Entonces ellos solucionaron este problema mediante un modelo de optimización. Otro ejemplo que les doy, bueno, acá está el ejemplo. Otro ejemplo es el portal Viaje, que es una aplicación que tiene la Universidad de los Andes, que ellos aplicaron básicamente lo que vieron en Francia, que es el carpooling o el portal Viaje, en la que las personas que tienen carro publican cuántos asientos en su carro tienen disponibles y a qué hora salen para que las personas que están en la universidad y necesiten un viaje se puedan ir ahí. Además, ellos pueden cobrar una tarifa, entonces tú decides si la aceptas o no y te muestra según la ubicación. También te muestra no solamente para irse de la universidad, sino también para llegar. Entonces, cuando tú estás en tu casa, tú pones tu dirección y ellos te muestran los carros que están disponibles en el portal Viaje para llevarte a la universidad. Esos carros son de estudiantes como uno. Y pues tú vas calificando a tu conductor, acá básicamente te dice a qué hora sale todos los días, te dan el precio o lo que te van a cobrar, te dice cuál es el conductor y te muestra el mapa como la ruta que ellos cogen, como por mayor seguridad. Esto es otro ejemplo. Esto es otro ejemplo de un transporte en autos. Si no estoy mal, creo que uno de mis profesores ganó uno de estos premios, no este en específico. Entonces, eran estos, ¿cómo se llama? Como estos trenes o estos ferrocarriles que tenían, ellos transportaban autos, entonces necesitaban saber cómo ubicar bien los autos en sus diferentes vagones, dependiendo del tamaño, bueno, cuál era la forma más óptima, además dependiendo de cómo se iban distribuyendo estos carros, porque no todos se bajaban en el mismo lugar, bueno, un montón de cosas, o para subir los nuevos. Entonces esto es como todo un sistema complejo y este sistema complejo lo solucionaron mediante un modelo de simulación. También tenemos otro ejemplo que es acá Transmilenio. Entonces digamos que Transmilenio necesitaba minimizar el total del tiempo de viaje de las personas, satisfaciendo como ciertas necesidades. Entonces, digamos, por ejemplo, la frecuencia de las líneas, la capacidad de las líneas o de los Transmilenios, las demandas, las horas de llegada, las horas de salida, el tiempo máximo, el tiempo mínimo, en fin, la demanda de los clientes. Entonces, ellos también, como ustedes se pueden dar cuenta, cada uno de estos problemas es bien complejo. Entonces, no son sistemas que se pueden solucionar como a simple ojo, sino que realmente se tienen que realizar un proceso de análisis y normalmente y de planeación y de formulación, y el proceso de solución pues ya lo establece el lo establece el software que ustedes escojan. En este caso, la Universidad de los Andes decidió hacer una expansión de su campus, entonces también ellos realizaron un modelo de simulación de optimización para establecer todas las restricciones que tenían en cuanto al espacio, en cuanto a la demanda de los estudiantes, en cuanto a muchas cosas. Pusieron su objetivo general y sus variables. Entonces, de esta manera crearon
este edificio. No sé si alguna vez ustedes han pasado por, ¿cómo se dice? Las aguas ambientales, que es el edificio que queda al lado de las banderitas, que es el Mario Lacerda. Bueno, y así como este, hay muchísimos otros ejemplos con la alcaldía, para la constitución de parques, en fin. Entonces, problemas de optimización, búsqueda de la mejor manera de realizar una actividad. Nosotros ya habíamos visto, o no me acuerdo si les había mostrado este ejemplo es el de un portafolio óptimo. Entonces, una compañía cuenta con 4 proyectos de inversión. La siguiente tabla muestra las potenciales beneficios financieros de cada proyecto. Entonces, asimismo, la tabla muestra el costo de llevar a cabo cada proyecto. La compañía solo cuenta con 45 millones para invertir. Entonces, básicamente lo que me están mostrando acá son puros parámetros. Los parámetros son proyecto 1, 2, 3, 4, la utilidad 12, 15, 35, 9, costo 3, 12, 32, 3. ¿Qué proyectos debe elegir? Me están generando una pregunta, un fin o un objetivo. Sería mi objetivo general, mi función objetivo, perdón. Me están poniendo una decisión. ¿Qué proyectos debo elegir? ¿Debo elegir el 1? ¿Debo elegir el 2? ¿Debo elegir el 3? ¿Debo elegir el 4? Esas son mis variables de decisiones. Una variable, ustedes van a ver variables binarias o variables reales. Las variables reales son como las variables que toman valores enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las variables binarias son aquellas que solamente toman el valor de 1 o 0. En este caso son 4 variables binarias, donde 1 representa que sí voy a elegir ese proyecto, 0 representa que no lo voy a elegir. Entonces, en este caso, X1 sería para el proyecto 1, X2 para el proyecto 2, X3 para el proyecto 3 y X4 para el proyecto 4. Donde X1 toma el valor de 1 si elijo el proyecto 1, X2 toma el valor de 2 si elijo el proyecto 2, X3 el valor de X2 toma el valor de 1 si elijo el proyecto 2, X3 toma el valor de 1 si elijo el proyecto 3 y X4 toma el valor de 1 si elijo el proyecto 4. Si todas las variables X1, X2, X3, X4 toman el valor de 1, es decir, que voy a invertir en las 4. Puede elegir a los 4 proyectos. Si en cambio solamente el proyecto 1 y el proyecto 3 toman el valor de 1, quiere decir que solo el 1 y el 3 son los proyectos elegidos y el proyecto 2 y 4 son los que no elegí. Listo. Entonces, para la formulación de este problema, se tomó una decisión que debe decidirse, por eso se crean las variables de decisión, cuál es el proyecto en el que voy a realizar mi inversión. Si ustedes se dan cuenta, acá también tenemos una restricción que dice que solamente contamos con 45 millones para invertir y acá este vale 3 millones, el 1, el 2 vale 12, el 3 vale 32 y el 4 vale 3. Entonces, X1, así se representa, así se muestra las variables de decisión. X1 puede tomar el valor de 1 si el proyecto 1 se realiza, 0 de lo contrario, DL se representa de lo contrario. X2, 1 si el proyecto 2 se realiza, 0 de lo contrario. X3, 1 si el proyecto 3 se realiza, 0 de lo contrario. X4, 1 si el proyecto 4 se realiza, 0 de lo contrario. Las condiciones, entonces tenemos una sola restricción. En cuanto al problema se refiere, pero tenemos las 4 restricciones de variable, de tipo de variable, porque tenemos 4 variables. En el anterior problema de los crudos, como apenas teníamos 2 variables, X1 y X2, donde X1 representaba los barriles de crudo comprados a Arabia Saudita y X2 barriles de crudos comprados a Venezuela. Por eso solo se tenían 2 restricciones de tipo de variable, que son las restricciones que nos dicen qué valores pueden tomar nuestras variables. En esta tenemos 4 restricciones de tipo de variable porque tenemos 4 variables.
La del proyecto 1, la del proyecto 2, la del proyecto 3 y la del proyecto 4. Entonces las restricciones en este caso, si se dan cuenta, no tienen ningún signo de igualdad o de desigualdad, no tienen ni mayor igual, ni menor igual, ni diferente, porque se pueden representar también con un pertenece. Esa E que ustedes ven acá es un signo de pertenecer. Entonces, X1 pertenece a un conjunto de valores que tiene 0 y 1. Es decir, que X1 solamente puede tener los valores de 0 y 1. Es una forma de expresarse matemáticamente y es la forma que vamos a utilizar para expresar las restricciones de tipo de variable o las restricciones en general. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La otra restricción que tenemos es la restricción de presupuesto. ¿Se acuerdan que nos dijo el enunciado que no podíamos gastar más de 45 millones? Pues acá en el enunciado también nos dicen que el proyecto 1 cuesta 3 millones, el producto 2, 12, el producto 3, 32 y el producto 4, 3. Entonces, si nosotros invertimos en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, tendríamos 3 más 12 más 32 más 3. Pero ¿qué pasa? 3 más 12 me dan 15, 15 más 3 me dan 18, 18 más 32 me dan 40, 50 y 50 es mayor que 45. Entonces lo que yo estoy buscando es que la suma de los proyectos en los que yo invierta o el costo de los proyectos en los que yo invierta sea el menor posible, obteniendo la máxima utilidad posible. Entonces, ¿cómo yo garantizo que no vaya a invertir más de lo que yo tengo? Entonces yo le digo, acuérdense que X1, X2, X3, X4 me representa una decisión. No me representa que ya he decidido invertir en cada uno de los proyectos, sino si voy a invertir o no. Entonces, 3 por X1, que es 3, que sería el costo, por si invierto o no. En el caso de que yo no llegue a invertir en X1, el valor que me da X1 en el proyecto 1, el valor que me toma X1 es 0. Entonces 0 por 3 me da 0. Entonces solamente con esta nueva restricción estoy garantizando que solo se sumen los proyectos con los que sí voy a invertir. Nuevamente, cada una de estas X's toma un valor o 1 o 0. 1 si invierto en él, 0 si no invierto. Entonces, si yo no llego a invertir en uno de esos proyectos, digamos que no invierta en ninguno, solo invierta en el proyecto 3, X1, X2, X4 me van a tomar el valor de 0. Cuando toman el valor de 0, 0 multiplicado por cualquier número me va a dar 0. Por lo tanto, solamente me va a tomar el costo del proyecto 3, que es el que yo voy a invertir, que sería 32, porque X3 me va a dar 1, diciéndome que sí estoy invirtiendo en el proyecto 3, y 1 por 32 me va a dar 32. Entonces, en este caso, 3x1 más 2x2 más 32x3 más 3x4 debe ser menor o igual a 45, porque la suma de todos los proyectos de los costos de los proyectos en los que yo invierta debe ser menor a 45, porque yo solo tengo 45 millones para invertir, no me puedo gastar más de eso. Luego tengo mi propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es ganar lo máximo posible, tener la mayor utilidad o la mayor ganancia. ¿Cómo hago para identificar cuál es mi mayor utilidad? Bueno, muy parecido a como hice para identificar el costo de inversión. Entonces, en este caso sabemos que 12 va a ser la utilidad por invertir en el proyecto 1, 15 por invertir en el proyecto 2, 35 por el del 3 y 9 por el del 4. Entonces, en este caso, yo sé que si 1 representa que yo invierta o no en el proyecto 1, X2 representa que yo invierta o no en el proyecto 2 y así sucesivamente, pues simplemente multiplico esa variable por su utilidad. Entonces, X1 por 12 más X2 por 15 más X3 por 35 más X4 por 9. Entonces, eso me va a garantizar que se sumen solamente los proyectos en los que yo invierta. Y yo quiero una máxima utilidad, entonces yo necesito que se maximice
esta función. Maximizar el beneficio total, restricción de presupuesto y las 4 restricciones de tipo de variable, decisiones binarias. Entonces, la clasificación de los problemas de optimización. Primero está el problema. Hay problemas con muchos objetivos o hay problemas con un único objetivo. En esta clase vamos a ver los problemas con un único objetivo. También tenemos clasificación de los problemas. Entonces, tenemos problemas restringidos o problemas no restringidos. Restringidos es con limitaciones, con restricciones o sin restricciones. Las variables pueden ser continuas, enteras discretas o mixtas. Continuas, entonces, por ejemplo, el tiempo es continuo, entonces entre 3 y 4 de la tarde, entre 5 y 6 de la tarde, esos valores. Enteras discretas son valores que tienen que ver con números enteros, es decir, 4 manzanas, como las binarias, si elaboro o no un proyecto. Si compro 5 barriles o si compro 0.2 0.2 barriles, por así decirlo. Digamos que son valores exactos, no son valores que cambian con el transcurso del tiempo, mientras que las continuas de alguna manera son valores que no se pueden definir en un tiempo determinado. Las continuas son valores que no se pueden definir en un tiempo determinado, las enteras y discretas sí. La clasificación de las funciones, y pueden haber mixtas, que pueden haber entre rangos, esas son las que más o menos, las continuas son las que se reflejan normalmente en intervalos de confianza, las enteras son las que se dan un valor específico, entonces mixtas pueden ser que tengan valores específicos e intervalos de confianza. Clasificación de las funciones, tenemos lineales, no lineales y otros. Entonces, las lineales son las que estábamos viendo ahorita, que son X, que van en la forma de una línea recta, es decir, que toman la función de y es igual a mx más b que les expliqué anteriormente. Las no lineales son aquellas cuadráticas o cúbicas o cualquier función que esté elevada a un número superior a 1. En este caso, en este caso en específico, vamos a ver los problemas con un único objetivo, problemas restringidos con variables continuas y funciones lineales. Bueno, ahora sí continuando, qué pena con ustedes, me tocó casi que volver a grabar el video sobre el que ya había grabado porque me di cuenta que habían como unas cosas que no estaban bien, entonces bueno, ya las organizamos. Básicamente yo en el anterior video les estaba diciendo que íbamos a ver problemas de único objetivo restringidos con variables continuas, pero en realidad en este curso solamente vamos a ver variables enteras discretas y clasificación de las funciones va a ser lineal. Igual de pronto les voy a mostrar como algunas variables continuas o tal vez el caso de que sean mixtas, pero en realidad las que vamos a trabajar son las enteras discretas.